Bueno, continuando con el mito de el rey Arturo, vamos a continuar con nuestro libro de El rey Arturo contra los 11 reinos. Y vamos a iniciar el capítulo 3, que se llama Viejas alianzas, nuevos tiempos. Bueno, vamos a iniciar el capítulo 3. Viejas alianzas, nuevos tiempos. En su cara norte, la opuesta a la villa de el castillo de Carbojaice, se apoyaban en una ladera tan abrupta, tan empinada, que era prácticamente un precipicio. La muralla era inaccesible por aquel lado. Ese era el motivo de tal disposición. Por ello, el asedio de Riense no presionaba ese lugar más que con la presencia de alguna vigilancia, puesto que apenas había base en la roca del cerro para apuntalar escaleras, ni ingenios de ninguna clase que permitiesen asaltar aquella cara de la muralla. Se había abierto un estrecho túnel por debajo del adarve, cerrado con una gruesa reja, por el que se evacuaban los desechos del castillo desfiladero abajo hasta un pequeño regato que corría al fondo. Al llegar las horas más profundas de la noche, las más oscuras y silenciosas, la reja ya había sido desencastrada. Desde lo alto de la muralla, los defensores espiaban la vigilancia de los sitiadores, de cuya visita se ocultaban tras las almenas. Las pocas tiendas montadas en aquella parte de manera permanente se hallaban lejos, en los flancos, y los centinelas que acechaban el cerro espaciaban sus patrullas a aquellas horas hasta llegar a interrumpirlas. No se esperaba ahí actividad alguna. La operación comenzó cuando los defensores estuvieron convencidos de que los centinelas permanecerían dentro de las tiendas. Desde el principio del túnel vertedero, 6 hombres fueron soltando delicadamente la soga en el otro extremo de la cual se hallaba atado Arturo. Lo bajaron a él primero, y luego a Sir Ulfius y a Sir Brastias, que habían de acompañarlo, pues eran conocidos y apreciados por Rebel. Una vez en la base de la muralla, tuvieron que bajar por la empinada ladera, todavía sujetos por la soga, para mayor seguridad, hasta alcanzar el suelo, donde se ocultaron tras las grandes rocas que se habían despeñado. Sin cruzar entre ellos sino las palabras justas, los expedicionarios se prepararon para correr hacia el bosque. Habían de procurarse caballos para ganar, a mans, con la máxima premura, pues no podían permitirse el tiempo que les llevara a viajar a pie. Aún así, no iban a robar los caballos en el campamento de Norgales, para evitar el peligro de ser capturados, y sobre todo no arriesgarse a ser descubiertos. Mientras no tuvieran asegurada la llegada de fuerzas de rescate, cuanto menos supiera el enemigo acerca de lo que pretendían, mejor, pues de lo contrario, tal vez apresuraría el asalto. Se harían con caballos en una granja situada al otro lado de la foresta que el senescal Cleudalis les había señalado. Viendo que la quietud continuaba en las tiendas de los centinelas, que se mostraban confiados por la falta de actividad en su puesto y probablemente menguados por los rigores que también afrontaban, Arturo y sus 2 fieles salieron de su resguardo
y volaron hacia el bosque para perderse en la noche y emprender la ruta hacia el vecino reino de Amans. En su viaje al norte, los signos de los tiempos convulsos que corrían se hicieron visibles una y otra vez para los expedicionarios. Los pocos lugareños que transitaban los senderos huían aterrorizados al ver acercarse jinetes al galope y con intenciones desconocidas. También ellos tuvieron que retirarse con presteza hacia la espesura al avistar columnas que se aproximaban en la lejanía. Ocultos entre el follaje, vieron pasar más de una hueste que regresaba de alguna escaramuza. Los hombres maltrechos y sucios, arrastrando a los heridos en improvisadas parihuelas, juzgando que era demasiado arriesgado continuar marchando a campo abierto, prosiguieron el resto de la travesía en un áspero periplo por profundos bosques y tupidas brozas, y ascendieron colinas y descendieron collados para eludir los pasos francos de los valles. El desvío por rutas más seguras les hizo perder una jornada entera, y hasta la tarde del tercer día no hollaron finalmente las tierras del señorío de Rebel. Con notable alivio, encontraron que la vida seguía en aquellos dominios. Si bien no se apreciaba una intensa actividad, los campesinos trabajaban en los campos, entregados a sus labores de labranza. Naturalmente, alerta, enderezaban las espaldas para levantar la vista hacia cualquier extraño mientras los niños salían corriendo. La villa de Rebel se hallaba separada del castillo al que antecedían a una buena distancia. Al llegar a ella, hallaron una muralla sólidamente custodiada por soldados y salió a su paso una pequeña avanzada de lanceros que les pidió dar razón de su identidad y el motivo de su viaje. Cuando los caballeros venidos de Tintagel y de los páramos negros se manifestaron y mostraron sus pendones, el jefe de la guarnición no puso impedimento al paso de los visitantes por el camino. Arturo no estaba preparado para la singular hermosura de la visión que se mostró a sus ojos. Una vez dejada atrás la villa y superado el último repecho, en una ancha cuenca, abrazada por un ribete de colinas suavemente onduladas, se extendía un lago de agua plácidas, de color añil, de las cuales emergía una pequeña isla no muy lejana a la orilla. Sobre ella, ocupando la totalidad de su escasa superficie, se alzaba el castillo de Sir Hervis. La construcción en vertical se había aprovechado de tal modo que despuntaban los torreones dentro de los altos muros como agujas horandando el cielo. Las aceradas puntas se reflejaban en la pulida lámina de agua, de modo que señalaban el camino de acceso a través de la superficie como un colosal y cristalino reloj del sol. Difícilmente podía hallarse en aquellos lares una fortificación mejor concebida. El trecho del lago que había que vadear era demasiado prolongado para construir un puente bajo el acoso de los defensores. Todo el que quisiera alcanzar la plaza debía cruzar el lago en bote, de modo que su presencia no podía pasar inadvertida. Cualquier intruso que despertase sospechas sería abatido a flechazos a distancia segura. Y en el caso improbable de que ganara la base de los muros, apenas quedaba allí espacio para moverse, ni sería posible emprender acción alguna, pues el lienzo del baluarte estaba coronado por matacanes. Parecía que Sir Hervis
había dispuesto su morada tanto a prueba de asedios como para permanecer en un notable aislamiento. No era de extrañar, puesto que rendía pleitesía a reyes que, si bien eran poderosos, se encontraban en tierras lejanas, y había rechazado aumentar su poder y sus dominios, prefiriendo gobernar en un territorio pequeño. Junto a un embarcadero a la orilla del lago se alineaban unas covachas de pescadores. Ahí los visitantes pagaron a unos mozos para que guardaran sus caballos antes de abordar un bote. Luego, a medida que se aproximaban a la isla del castillo con los estandartes bien entiesos, fueron cediendo a la impresión de que la espléndida estampa del baluarte parecía envuelta en una tranquilidad anormal, teniendo en cuenta la agitación de la isla. No se atisbaba ninguna silueta sobre el paño de la muralla. No parecía haber guardia alguno apostado a la vigilancia, ni se escuchaba ningún sonido procedente del interior. Amarraron los botes a un descuidado pantalán y descendieron a tierra en el único espacio practicable y amplio, delante de las puertas. Los muros se alzaban ante ellos imponentes. ¿Era posible que tuvieran un recibimiento hostil?, se preguntaba Arturo. Aún alerta, avanzaron hacia el portón cerrado. A un grito de Sir Ulfius, reclamando al guardián de la puerta, replicó una voz desde el interior. ¿Quién va? Amigos de Revel, enviados por Sir Leodegrance, de Camelers, respondió el otro. Sir Arturo Pendragón, pretendiente al trono de Logres, acompañado de Sir Ulfius de los Páramos Negros y Sir Brastias de Tintagel. No hubo respuesta, y así siguió durante tensos instantes en los que los viajeros intercambiaron miradas. Ya se disponía Sir Brastias a llamar con el puño a los portones cuando se oyó adentro el golpe brusco del sólido travesaño que se alzaba. Después uno de los grandes batientes giró chirrante sobre sus goznes, solo lo justo para permitir el paso a los hombres de uno en uno. Ante tal situación, tal vez Arturo hubiera extremado la prudencia, temiendo una celada, pero vio que sus acompañantes se erigían castillo adentro. Vaciló solo un momento, la mano puesta en el pomo de Excalibur, hasta que el acceso quedó expedito y en silencio. Sus dos fieles se hallaban ya dentro. Lanzó un largo suspiro, quitó la mano del arma y se encaminó hacia el interior del castillo de Revel por la pequeña rendija que le habían dejado en la puerta. El fuego crepitaba apaciblemente en el hogar, llenando la salita con su calor. Arturo sorbió un trago de su copa de vino y contempló la cuadrícula blanquinegra, repleta de piezas policromas de finos detalles labrados, con la misma penetración con que había observado el campo de batalla en las varias ocasiones que había podido hacerlo. Repasando en su cabeza la situación de las piezas en el tablero, por fin vio clara la jugada, pero cuando adelantó la mano para mover su alfil, Sir Hervis le advirtió: ¿estáis seguro de que es eso lo que queréis hacer? El señor de Revel
era un personaje dotado de un magnetismo extraordinario y peculiar, lo cual explicaba su lustre de otrora. Había combatido con el rey Utherpendragón en muchas ocasiones y había sido su valedor en el norte, convertido en el mortero que consolidaba los disparos mampuestos que eran los caballeros amigos de Logrés a aquellas alturas. Tenía un férreo sentido de la lealtad y la firme convicción de que era posible la nobleza y la justicia en la unión de los dispares bajo una autoridad hegemónica. Con tal ánimo había encabezado numerosas embajadas a lo largo y ancho de la isla para mediar en conflictos, parlamentar con antagonistas furibundos y pararle los pies a los ambiciosos que no tenían intención de detenerse ante nada. Pero aquel tiempo había dado fin, según habían contado Arturo. A Sir Gervis lo apartó del mundo una pérdida inconcebible, imposible de asumir. Su esposa, sus hijos y sus primeros nietos habían fallecido, junto a muchos otros habitantes del lugar, víctimas de una implacable epidemia de peste que años atrás había asolado sus predios. Parecía imposible que, después de semejante tragedia, alguien pudiera ser capaz de volver a sonreír, pero el señor de Revel lo hacía, sonreía. De hecho, no le costaba hacerlo. Si bien su sonrisa tenía algo de sol de invierno, un aire ceniciento. Su larga blanca barba, que ocultaba por completo su cuello corto y fornido, se sacudía sobre su pechera como agitada por el vendaval de su vozarrón. Por encima de la afable sonrisa, sus ojos parecían enterrados entre las carnosas mejillas, pero lucían como estiletes aguzados, capaces de clavarse en los pensamientos de quien tuviera delante. Fue aquella incisiva mirada la que hizo a Arturo dudar sobre el movimiento del alfil que se disponía a hacer a continuación, pero enseguida resolvió proseguir como tenía pensado, pues distinguió la sonrisa contenida de su anfitrión que pretendía confundirlo para evitar que con ese movimiento Arturo tuviera su reina al alcance tras las dos próximas jugadas. Practicar el ajedrez saboreando un vino de Aquitanía junto a la lumbre del hogar era lo último que el joven caballero habría esperado en la fortaleza de Revel. Sir Ulfius y Sir Brastias se habían retirado a sus aposentos después de un caluroso recibimiento y una buena cena, mientras que Sir Gervis convidó a Arturo a jugar a solas con él. Desde el primer momento, el señor del castillo fue quien marcó los tiempos, quien decidió qué iba a suceder en cada momento y cuándo. Si llegaba la ocasión, afrontaría la cuestión que los había llevado hasta ahí. En el transcurso de aquella partida nocturna, Arturo ya había llegado a la desesperación por la lentitud de sus tiempos. También hasta el lago Amans, así se llamaba, había corrido la historia de la espada y el heredero desconocido de Utherpendragón, Sir Gervins, no vaciló en creerla. Daba a la palabra de sus amigos y al aval de Merlín el mismo crédito que a sus propios ojos. Después de largo tiempo, sin encuentros con el pasado,
había recibido con satisfacción la visita de Ulfius y Brastias, para poder rememorar con ellos durante la cena las muchas anécdotas de sus aventuras. A Arturo le dispensaba un trato no muy distinto del que habría dado a su rey coronado, vivamente solícito y procurando que todo fuese su agrado. Ahora bien, justamente a causa de la extrema delicadeza que tenía para con ellos, los visitantes no acababan de saber cómo exponerles sin resultar bruscos la petición que motivaba su visita, que necesitaban su apoyo para que llamase a todos los caballeros sobre los que había ejercido influencia para cabalgar juntos al rescate de Leodegrance de Camelers. Fue cuando Arturo, en el transcurso de la cena, arrancó a hablarle de ello cuando el viejo señor le preguntó si jugaba al ajedrez. Lo había visto echar miradas fugaces al tablero que tenía junto al fuego. La respuesta afirmativa del pretendiente le había complacido, pues hacía mucho, afirmó, que no tenía contrincantes que valieran la pena. Así habían transcurrido las primeras horas sin que el señor faltara lo más mínimo a sus deberes de anfitrión, pero también sin que pareciera de ningún modo darse por enterado de que allá fuera el mundo se sumía en el caos, ni de la urgencia que traían sus huéspedes consigo. Sir Hervis movía a su reina para alejarla del alfil de Arturo. «Os defendéis», comentó el joven. «Podías haber derribado mi torre». «Son tiempos de proteger más que de derribar», sentenció el señor, y aquellos ojos punzantes volvieron a clavarse en su rival. «Bien lo habéis de saber, ya que habéis hecho el camino desde Camelers. Lo que he visto en el camino es tristeza y miseria, que me ha helado el corazón y que me mueve a actuar. La miseria de unos es la riqueza de otros. Hay que saber escoger. Elección solo hay una, lo que es justo, ¿no os parece?» Sir Hervis sonrió asintiendo. «Me parece. La cuestión es que también a veces está en disputa qué es lo justo. Tomad este reino, por ejemplo. En Amans hay pareceres encontrados al respecto. Por ello el gusto de mis tropas están en los campos y la villa, ya que para defender la fortaleza una breve guarnición me basta. Tal vez esperabais hallar aquí una nutrida tropa lista para la marcha», comentó. La mirada de Arturo se encendió. Sir Hervis no había desoído sus insinuaciones, sino bien al contrario, lo estaba estudiando como si quisiera determinar si era digno de su esfuerzo. «Dicen que a vuestra llamada respondían los caballeros anglos de todos los confines. Nada se les puede reprochar si ahora no lo hacen, dado que he sido yo quien los ha abandonado». Adelantando su caballo, Arturo derribó la reina de Hervis. A continuación miró con gesto grave a su contrincante en el juego y la palabra. «El rey Leodegrance necesita vuestro auxilio. Es cuestión de tiempo su caída». Rió Hervis mientras protegía a su reina. «El buen Leodegrance es un duro guerrero, muy capaz de resistir durante meses el más feroz de los asedios. Pero decidme, noble Arturo, ¿por qué vos? ¿Qué hacéis aquí, perdiendo el tiempo conmigo? ¿No tenéis suficientes preocupaciones ya?» Arturo movió el caballo para volver a amenazar la reina del contrincante. «Las tengo, y he venido aquí a resolverlas, porque sucede que son las mismas
que las de Camelert, y me atrevo a decir que también las de Amans, afirmó el joven con seguridad. Jarvis mantenía clavados los incisivos ojos en el muchacho. El tiempo transcurre más despacio en Rebel, os habréis dado cuenta. Si lo pensáis, no deja de ser algo bastante extraño, pero los lugareños lo agradecemos. Las cosas importantes requieren sosiego. Llevando la mano al tablero, movió una pieza que hacía mucho que no tocaba, una pieza que Arturo había descuidado, inmerso en la conversación. Era un peón apartado en una esquina del tablero. Apenas necesitó avanzar un cuadro para poner el rey de Arturo en jaque. Entonces comprendió el joven que Sir Gervis le había hecho olvidarse de él, dejándole acercarse a su reina. Os rellenaré esa copa vacía si me la acercáis, dijo el señor amablemente. La participación de los acontecimientos y las pruebas que imponían había obligado a Arturo a dejar atrás los últimos vestigios del muchacho que era hacia no tanto tiempo. Sin embargo, el joven no podía evitar sentirse devorado por la ansiedad, pese a los mensajes acerca de la paciencia que le lanzaba el señor de Rebel. Un día completo transcurrió en el castillo del lago sin que Sir Gervis pareciera inclinado a discutir demanda alguno. No solo el ajedrez ocupaba al viejo señor, sino que éste también apreciaba el tiro con arco y el estudio de las Sagradas Escrituras. Como buen anfitrión, invitaba a sus visitantes a participar con él en aquellos pasatiempos que ellos veían en extremo vanos en aquellos momentos críticos. Sir Ulfius y Sir Brastias habían empezado a preocuparse por la cordura de su antiguo compañero de armas y declinaban seguir aduciendo excusas, pero Arturo le seguía el juego, firme en el propósito de ganarse el respeto de Gervis en los términos que aquel imponía, tal como el señor de Rebel se había ganado el respeto de otros. Aquella noche, cuando los tres invitados acudieron al salón a la hora de la cena, un sirviente les informó de que el señor no los acompañaría, pues se encontraba indispuesto y no tenía apetito. Arturo vio así esfumarse una nueva oportunidad de enderezar la voluntad de su anfitrión. No fueron capaces de ingerir alimento alguno, por mucho que los sirvientes les traían sabrosas viandas. Ulfius y Brastias estaban desolados. Sin duda, la tragedia familiar había trastornado a su amigo. Les costaba reconocer en ese hombre el Gervis que conocía. En otra época, aseguraron, le habría faltado tiempo para enviar emisarios a los 4 puntos cardinales con la inapelable exigencia de acudir a su llamamiento. Nada nos ha pedido, hizo notar Ulfius. Es difícil negociar con quien no impone condición alguna ni nada necesita, porque lo que en verdad querría no puede tenerlo. Mucho me temo que perdemos el tiempo. La desgracia lo ha abocado a un camino que no tiene regresos, reflexionó Brastias. Y mientras nos hallamos aquí, viendo pasar los días, Carojay se precipita a su destrucción, y Lot y los 10 que lo siguen concentran tropas en sus dominios. El ajedrez nos lleva al abismo. Arturo estaba tan desesperado como ellos.
pero al mismo tiempo le daba la impresión de haber hallado un hilo y aferrarse a él era lo único que le quedaba. Aceptar este fracaso es tanto como perderlo todo, terció el joven. Hay más en su disposición de lo que quiere que veamos. Delante de él tengo la sensación de ser ponderado. Tal vez no se cuestiona mi sangre, pero sí mi dignidad. Quiero saber si soy capaz de llevar adelante mi empeño, si estoy a la altura de mi padre. Si tal es el caso, permitidme hablar con él claramente, dijo el de los páramos negros, mas Arturo lo interrumpió. No, he de hacerlo yo. Es parte también de la prueba. Concededme un día más. Tal diciendo, se levantó de la mesa y anunciando a los sirvientes que se recogía a sus aposentos, salió del salón y desapareció en el pasillo. Nadie se percató, pues todos andaban a sus asuntos, de que después de entrar en el ala del edificio donde se hallaban los dormitorios, volvió a salir poco más tarde y ascendiendo las escaleras que llevaban al piso superior, penetró en las salas privadas del señor del castillo. Lo halló donde ya imaginaba, en la sala de manuscritos. Era aquella una larga estancia con bóveda de cañón recorrida por anaqueles y sumida en la oscuridad de un modo que hacía imposible apreciar sus dimensiones. En una esquina rompía la negrura una vela encendida, junto a la cual Sir Hervis examinaba un volumen de grandes dimensiones, abierto por la mitad. Según se acercaba Arturo, reconoció en las páginas pasajes de la Biblia. Interrumpís mi estudio, protestó el señor. No tengo hoy el ánimo para charlar. Os pido disculpas, pero no vengo a hablaros, sino a haceros un regalo. El vestigio de un tiempo de gloria que también es el vuestro. Al oír que os hallabais doliente, he pensado que podría traeros gratos recuerdos, los recuerdos de un pasado que fue bueno. Desplegó ante él sobre una mesa la enseña de Utterpendragón que había recogido en Carojáis. Cuando el señor puso la vista en ella, Arturo se percató de la emoción que lo conmovía, una emoción distinta a todas las que había mostrado hasta el momento, el recuerdo de su juventud, la gloria, la felicidad sin mácula de cuando era un hombre entero. El joven había empezado a intuir en las conversaciones que tenía que Sir Hervis se consideraba un hombre enfermo, pero no afectado por un mal del cuerpo, sino de otro indefinible, un mal del alma. El señor musitó palabras incomprensibles mientras pasaba la mano sobre el dragón, notando los hilos bordados en las yemas de los dedos. Este pendón lo vi yo muchas veces teñido de sangre, dijo, sangre del enemigo, pero también propia, por defenderlo, añadió el muchacho. Sea lo que fuere, ahora no importa. Ya no pueden apreciarse las manchas porque el tiempo las ha borrado. Nada perdura y es inútil desearlo. Nos es dado apenas el instante de un latido. Pero qué magnífico latido, Sir Hervis, qué soberbio instante podemos llevarnos con vosotros cuando nos llega el fin. Mas no vale aprovecharlo para dormir plácidamente. Ya tendremos la eternidad. Suspirando, Sir Hervis recostó la espalda en su sitial y cerró los ojos, meditabundo, como si su pensamiento volase
a través de los gruesos muros hacia algún lugar ignoto. Arturo aguardó a que volviera a abrir los ojos. Me ha resultado inesperadamente placentera vuestra compañía estos días, lo admito, dijo el Señor. Vuestra llegada intempestiva presagiaba algo distinto. De vuestra edad se esperan la osadía, el ímpetu y el valor, pero también el atolondramiento. A vos os sobra de lo necesario y os falta de lo gravoso. Ahora bien, joven Arturo, tengo que deciros que habéis venido aquí persiguiendo un sueño, y soñar es el privilegio de los niños. El difícil equilibrio que nos impone la vida consiste en que para conquistar los sueños se precisa la sensatez, que es privilegio del hombre maduro. Decidme, Arturo, ¿cuál de los dos sois vos? El muchacho quedó sorprendido por un instante, pero reaccionó con presteza. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando me hice hombre, dejé atrás las cosas de niño. Jervis alzó la vista hacia él, hondamente impresionado. Pensaba que Merlín era vuestro principal protector, pero sabéis citar las Sagradas Escrituras. Tal vez el arzobispo de Canterbury cambiaría de idea si tuviera ocasión de conoceros mejor. Sir Héctor de Avilión me instruyó en el conocimiento de la Biblia y su esposa, Lady Enid, en el respeto a las creencias de las gentes llanas, explicó Arturo. No veo que para existir lo uno necesite la ausencia de lo otro. Y si esta tierra es lo suficientemente grande como para albergarnos a todos, ¿qué espacio no ha de haber en el cielo para que lo compartan seres benevolentes y todopoderosos? Sir Jervis miraba a Arturo con atención, lleno de curiosidad, un punto admirado. Sin duda, aquella opinión no sería muy del agrado del arzobispo, pero daba fe de los buenos sentimientos del joven. Estoy intentando decidirme, dijo el Señor con gesto divertido. Intento decidir si sois un formidable ingenuo, un mentiroso eminente o un jugador magistral. Tales palabras dejaron a Arturo sin habla. Jamás hubiera adivinado los pensamientos de su contrincante. Resultó entonces que entró en la sala un soldado de la guardia enviado por el jefe de la guarnición, y viendo la luz fue a buscarlos ahí donde se hallaban. Mi señor, un mensajero con estandarte blanco ha llegado desde Camelers. Arturo se sobresaltó. Había caído Leodegrance. Ginebra, pensó, sin poderlo evitar. Sir Jervis, viendo su tribulación, lo tomó de la mano. En la mirada del Señor, el joven halló la calma que tanto necesitaba. Está tranquilo. Veamos qué nos tiene que decir. Salieron a recibirlo fuera, donde aguardaba con otros hombres de la guardia. Sir Ulfis y Sir Brastias llegaron en ese momento. ¿Traes noticias de Carohais?, preguntó Sir Jervis. ¿Ha caído la plaza? No, mi señor. Carohais resiste, repuso el mensajero, muy fatigado tras el largo viaje, pero he sido reenviado desde ahí en busca del joven al que llaman Sir Arturo Pendragón. El señor de Rebel volvió la vista hacia el invitado. ¿Cómo?, dijo Arturo extrañado. No es posible entrar y salir. Yo sí pude,
me lo permite este salvoconducto que también Rience de Nogales ha de respetar. El mensajero le mostró un papel con el sello del rey Lot de Lotián y una orden de su puño y letra. Al verlo Arturo frunció el ceño al instante. «¿Vienes de Lotián?». Un rumor se alzó entre los presentes ante la revelación. «De ahí vengo, mi señor. Me envía Lady Morgause, esposa del rey Lot, hija de Lady Ingraine y Sir Corlois, el duque de Tintagel, hijastra del rey Utherpendragón. En estos momentos mi señora aguarda en un lugar de la frontera con Northumbria. Respetuosamente pide el consentimiento del señor Singervis de Rebel para ser recibida en este castillo por Sir Arturo, pretendiente al trono de Logres». Todos quedaron conmocionados, aunque más que nadie el joven Arturo, quien buscaba con la mirada a Sir Ulfius y a Sir Brastias. Le había dado un vuelco el corazón. Su hermana quería verlo, la hermana que conocía a su verdadera madre, que había convivido con su verdadero padre, la hermana que había crecido sin saber que tenía. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el rey Arturo contra los 11 reinos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.